Con ustedes, el economista Luis Crespo. Tiene la palabra, profe. Sí, bueno, antes que todo, un gran saludo para todos los presentes en esta sala y darle las gracias a los compañeros del Observatorio Venezolano por la Libertad Sindical a esta invitación y bueno, un saludo a usted, Leida, a la profesora Jacqueline, Queta, un sinfín de compañeros acá que coincidimos en distintos espacios académicos e inclusive los espacios de lucha. Bueno, creo que cuento con 15 minutos. Voy a tratar de hacer un buen uso del tiempo con base a una pequeña estructura de análisis con respecto al tema que me asignaron, destrucción del salario en Venezuela en el marco del foro, dolarizar, petrolizar o la canasta alimentaria, implicaciones del anuncio del 1 de mayo. Yo voy a iniciar por el final. Creo que el día sábado todos fuimos testigos de los anuncios del nuevo salario mínimo en el país. Pocas expectativas teníamos sobre los mismos. Sin embargo, el debate en la semana anterior expresaba algunas contradicciones en el seno del régimen con base a distintas opiniones y propuestas sobre las expectativas del salario mínimo, que creo que son temas de debate el día de hoy. Un sector planteaba la indexación y la necesaria discusión, incluso anunciaban que lo iban a llevar esta semana a la Asamblea Nacional, la propuesta de la indexación de los salarios en Venezuela. Otro sector planteaba la necesidad de que se utilizara como referencia la metodología utilizada para el aumento del sector petrolero, y otro sector un poco más conservador y pragmático en la política que viene desarrollando el régimen. Bueno, argumentaba todas las limitaciones macroeconómicas para seguir sacrificando a los trabajadores del país y dar un aumento pírrico, que en definitiva fue lo que ocurrió el día sábado 1 de mayo. Palabras más, palabras menos, todos vemos que el salario mínimo del país se encuentra destruido. Ahí creo que responsablemente, unas pequeñas láminas. Con respecto al salario mínimo en Venezuela, yo creo que el mismo ha sido el resultado, la destrucción del mismo ha sido el resultado de la nefasta política del régimen de Nicolás Maduro, que de una manera u otra ha colocado el mismo en una condición prácticamente de desaparición, y que ha comprometido las condiciones de vida de los trabajadores. Si nosotros revisamos algunas cifras del mes de marzo con base a las publicaciones del Senda, se requerían $7.6 diarios para poder cubrir la cesta alimentaria de los trabajadores, y el salario mínimo para ese momento representaba el 0.4 de la misma. Y bueno, vemos un anuncio que prácticamente es una burla, es prácticamente desconocer la situación de los trabajadores venezolanos, el que se realiza el día sábado. No voy en este momento a hacer una breve descripción sobre el entorno macroeconómico del país, porque creo que lo conocemos. Un país que se encuentra sumergido en una depresión económica, la destrucción de los factores productivos en los últimos 7 años. Y cuando refiero a la destrucción de los factores productivos, estoy hablando al desmontaje de capacidades productivas en el país, desmontaje de inversión, destrucción de empleo, desmontaje de procesos productivos, bueno, que de una manera u otra han generado grandes problemas macroeconómicos en el país. Paralelamente, bueno, el proceso de hiperinflación, que todos lo conocemos, lo vivimos y lo padecemos, y que ha sido el resultado de esa nefasta política económica. Y ahí considero importante caracterizarlo muy bien, porque es una consecuencia y como resultado, la destrucción del salario mínimo en sus diferentes áreas, y la destrucción del salario mínimo es una consecuencia
de ese proceso hiperinflacionario que es responsabilidad del Ejecutivo Nacional y que ha perdurado durante tantos años en el país. Y nos coloca en una situación difícil y sobre todo a los sectores sindicales o a los sectores gremiales, porque podemos sentirnos entrampados a la hora de presentar nuestros argumentos o las propuestas sobre la necesidad de la reconstrucción del salario en el país. Ciertamente, las cuentas fiscales y el deterioro en las finanzas públicas, producto de múltiples factores, además de lo que describía de la destrucción de las capacidades productivas, pero también de la corrupción, de la ineficiencia, limita un tanto el debate transparente sobre la necesidad de la recuperación del salario en el país, aunado a el tema de la opacidad en las finanzas públicas, que es una variable fundamental que hay que poner en la mesa. Y esa opacidad viene desde la gestión de Chávez, cuando se comenzaron los paralelismos fiscales en el país. Voy a poner un ejemplo, no sé si recordamos cuando en el país se presentaba un presupuesto a un tipo de cambio y el excedente de los ingresos petroleros no se reportaban y se comenzaron a crear fondos paralelos y la ejecución de esos fondos paralelos no era rendida en los espacios legislativos o en los espacios públicos, bueno, y se comenzó a generar toda una distorsión en las finanzas públicas del país. Y esto lo coloco es porque aquí hay que manejar que en este momento la administración pública está manejando fondos para fiscales que no reportan, no conocemos cuánto es el presupuesto, no conocemos cuánto es la producción petrolera de las últimas semanas. Tenemos que estar contrastando información oficial, no oficial, fuentes internacionales, para poder construir una cifra de los ingresos. ¿De qué estamos hablando? De la posibilidad de conocer cuáles son los ingresos fiscales para poder colocar en la mesa, bueno, un debate sincero sobre las limitaciones o no del problema fiscal y como una limitante para el tema de los salarios. Pero en medio de la nefasta política económica, fiscal, monetaria, cambiaria, el tema de la opacidad, y bueno, no podemos olvidarnos del tema de que la hiperinflación tan aguda y que ha perdurado ya entrando a su cuarto año, toda la destrucción que ha dejado a su paso, tanto en el sector empresarial como en la familia. La hiperinflación ha destruido lo más sagrado que tiene que ver con el salario, los activos e inclusive la estabilidad emocional de la familia. Y eso ha tenido como una respuesta de los agentes económicos el fenómeno de la dolarización. Entonces es otro factor que tenemos que debatir, la presencia de la dolarización desordenada y de facto en la economía venezolana, y el tema de la desigualdad y la inequidad que está generando. Bueno, creo que aquí todos conocemos y manejamos el tema de los ingresos del sector público que son en bolívares y cómo eso de una manera u otra, bueno, se expresa en ingresos prácticamente miserables para los trabajadores venezolanos, y estamos viendo otras realidades de los que pueden acceder al sector público, a divisas. Y eso si lo hablamos en términos de salario, si lo hablamos en términos del desarrollo profesional y del funcionamiento de las instituciones, creo que el tema de lo público, de la importancia de lo público en Venezuela está en tela de juicio, porque bueno, prácticamente lo público está paralizado por las limitaciones, además de la pandemia, bueno, de la situación que tienen los trabajadores en esas instituciones. Entonces, en fin, hay varios factores que debemos considerar y colocar en la mesa para dar el debate de los salarios, el tema económico, las distorsiones que genera el tema de la dolarización, la política antitrabajador que se viene observando en el desarrollo de la gestión pública, que de una manera u otra limita un debate sincero sobre la misma. Aquí yo trabajaba unas cifras, aquí utilicé
ojo, para dejar clara la metodología, el comportamiento del salario mínimo en la gestión de Nicolás Maduro, 2013 o 2014, 2021. Tomé como referencia el mes de mayo de cada año, el salario mínimo para cada mayo, el bono para cada mayo, el tipo de cambio del mercado paralelo para cada mayo, y hice una construcción aproximada de cuánto estaban recibiendo los trabajadores venezolanos en términos de salario mínimo y de ingreso. Y esto es importante revisarlo fundamentalmente porque aunque el salario mínimo hoy no representa ni tiene una gran significación en el hecho económico venezolano, bueno, vale, para una gran cantidad de trabajadores sí lo tiene porque es el ancla para la construcción de las tablas salariales. En el caso de los trabajadores del sector público, en el caso de los trabajadores del sector salud, del magisterio, de los profesores y todo lo que tiene que ver con el sector público, valga la redundancia, tiene como punto de partida el salario mínimo. Y vemos cómo la destrucción del mismo ha sido progresiva en los últimos años. Hay un punto ahí significativo en el 2018, que es el momento de mayor auge del proceso, sí, de mayor agudeza del proceso de hiperinflación en el país. Prácticamente el salario mínimo, su tendencia fue a cero, independientemente de que viéramos el ingreso, bueno, la magnitud del mismo era insignificante y colocó o sigue colocando a los trabajadores, porque cuando revisamos el salario mínimo al día de ayer, los trabajadores están recibiendo 2.44 dólares. Si le incorporamos el ingreso en el Z-Ticket, el ingreso sería 3.48. Alguien pudiera decir, bueno, pero es que los trabajadores no están recibiendo solo salario mínimo, pero cuando revisamos las tablas del sector público y tienen como punto de partida estos salarios, vemos las grandes limitaciones o la destrucción de las tablas salariales de estos sectores. Aquí en la gráfica vemos un poco la tendencia de la caída del salario mínimo en el país y, bueno, todas las implicaciones que tiene en el resto de las tablas salariales del sector público y todas las implicaciones que a su vez tiene en las condiciones de vida, tiene en la satisfacción de necesidades y todos esos elementos que debieran garantizar el salario como un elemento fundamental para la subsistencia de los trabajadores y de sus familiares. Insisto, si esto lo cruzamos con la cesta alimentaria de los trabajadores, pues vemos apenas que los trabajadores pueden siquiera satisfacer un día de alimentación. Hoy, en el mes de mayo de 2021, sería el punto de partida de las tablas salariales. Un trabajador pudiera estar recibiendo 3.48 dólares al mes de mayo. Si utilizamos otros meses y otros valores de referencia, el mismo pudiera ir incrementando. Entonces, un poco ahora a conversar sobre la interrogante que se nos plantea. En un escenario tan difícil desde el punto de vista macroeconómico, persiste el proceso de depresión económica, persiste el proceso de hiperinflación, tenemos una moneda destruida y un régimen bimoneda donde convive el dólar fundamentalmente con el bolívar, e inclusive pudiéramos utilizar hasta multimoneda porque hay algunas regiones del país donde hay presencia del caso del peso colombiano en Táchira, Trujillo, Mérida y algunos municipios del estado Zulia. Entonces, en un régimen de moneda, recibir salarios en bolívares es una gran estafa para los trabajadores. Necesariamente es importante generar un debate y un conjunto de acciones para detener esto, porque si no, bueno, estamos hablando o que la gente migra a otra del sector público, y eso ha venido ocurriendo, o la gente migra del país, o está en juego la vida del trabajador y su familia porque simplemente con lo que recibe no puede trabajar. Entonces ahí entramos en el debate sobre el tema de la dolarización, petrolizar o el ajuste del salario a la canasta básica. Mira, sobre petrolizar, esto es un régimen
mentiroso, que incumple. Creo que fue el 3 de marzo del 2019 cuando anunció que el salario mínimo lo anclaba al petro, e inmediatamente creo que salieron del anuncio y construyeron una nueva metodología donde anclaron el salario a otro petro que no es el que fluctúa diariamente ni es el que publica el Banco Central. Entonces, es un gobierno que actuó o un régimen que actuó de manera truculenta y maula, porque en definitiva, además de incumplir, no responde a los compromisos que asume. Entonces, hay una inquietud o hay una gran duda o una gran desconfianza sobre el anuncio que se realiza de petrolizar las pensiones, y las jubilaciones, las pensiones y el pago de las prestaciones sociales. Y bueno, yo creo que ahí lo primero que debemos responder es que las condiciones o la metodología de esa propuesta debe estar clara, porque ya hay un antecedente de mentira, de estafa a los trabajadores donde no se cumplió. Se supone que un petro, perdón, vale $60 y eso debería estar vinculado al salario mínimo como se definió en 2019, pero eso no se cumple, es mentira. Entonces creo que es importante que la opacidad y la metodología para poder debatir sobre esa propuesta debe estar clara y bueno, pudiera ocurrir que simplemente sea un decreto y los sectores gremiales o los sectores sindicales no sean invitados a un debate sobre la misma y que se mantenga la actitud autoritaria de imponer las decisiones sobre el salario en el país. Sobre el tema de la dolarización, creo que es una propuesta que tendría mucha viabilidad desde el punto de vista del trabajador. Ya el tema de la dolarización ha permitido que en el sector privado se retomen algunos equilibrios, se retomen los equilibrios en términos de establecer precios que garanticen un mínimo de operatividad, reponer estructuras de costo, reponer inventario, poder remunerar a los trabajadores que permita un nivel de operatividad en las empresas que todavía siguen operando en el país. Y bueno, ha sido una respuesta a los problemas que venían enfrentando el sector privado, más no así el sector público. Y ahí la limitante es, el patrón tiene para responder a esa propuesta de salarios en dólares. Bueno, allí parte de la responsabilidad de los trabajadores, de la dirigencia sindical, de abrir ese debate y sincerar sobre el mismo. Y cuando al principio de la información hablaba, o de la intervención hablaba sobre la opacidad, bueno, es que se requiere cuentas fiscales claras para poder avanzar en ese debate. Los trabajadores no pueden estar resolviendo o no pueden seguir asumiendo, cargando la crisis generada por la administración de Nicolás Maduro. Los trabajadores no pueden seguir siendo los que vienen sufriendo y padeciendo la crisis que viene atravesando el país. Y entonces ahí es fundamental generar el debate sobre la propuesta de la dolarización o la indexación por la vía del ajuste de salario de la canasta básica. Ahora, desde el punto de vista profesional, debo reconocer que a la luz de las primeras cifras que uno evalúa, existen grandes limitaciones en el sector para poder dar respuesta a estas propuestas, pero es que ni siquiera se generan espacios de discusión para ver la posibilidad de construir una metodología que permita construir una propuesta de ir recuperando el salario de los trabajadores en Venezuela. Se mantiene la actitud unilateral, se niega el diálogo social, se niega el diálogo tripartito que de una manera u otra, o el diálogo, en este caso, con los trabajadores del sector que pudiera permitir construir una propuesta de ir progresivamente recuperando los salarios, con un plan económico, buscar medidas que puedan dar respuesta a los sectores y bueno, poder cumplir con las expectativas del salario, de recuperación del salario. Hay un debate
en el 2021 hablábamos varios colegas sobre la recuperación en el foso y hemos visto cómo se han recuperado algunos sectores económicos en el país y la perspectiva de que ese efecto se mantenga durante este 2021. Y la semana pasada veíamos cifras del cierre del mes de mayo de aumento de la producción petrolera, fundamentalmente en la faja del Orinoco. Vemos allí que hay una opacidad en la actividad de extractivismo minero en la faja del Orinoco, que ha venido generando recursos extraordinarios para la administración de Nicolás Maduro, bueno, que de una manera u otra hay que abrirle el debate sobre la necesidad de incluir en la planificación fiscal el tema de la recuperación de los salarios. La política no puede ser que los trabajadores sigan asumiendo la crisis por la cual atraviesa el país. Pudiéramos decir que lo han hecho y que durante el 2017, 2018, 2019 lo hicieron. Y allí, bueno, yo trabajaba un poco una lámina que la veía como una consigna. Llegó la hora de los trabajadores. Sí, yo creo que llegó la hora en este 2021, intrapandemia, de exigir la discusión de la recuperación del salario, de una propuesta que permita la recuperación del salario, el tema de la dolarización. Y cuando hablaba de que estamos en un régimen multimoneda, es fundamentalmente porque a conveniencia del régimen pareciera que la dolarización ha llegado a un techo. Se habla aproximadamente de un 67 o un 70% y no termina de darle, de favorecer las condiciones para avanzar hacia una dolarización financiera. Y el debate es sobre qué útil son estas condiciones, qué útil, perdón, es ese régimen multimoneda para la administración de Maduro que pueda seguir maniobrando con los bolívares, que pueda imprimir por el Banco Central, que pueda seguir actuando con bolívares y todas las limitantes que puede generar para las finanzas públicas un proceso de dolarización de mayor magnitud. Tiene que ver, bueno, con una planificación, una política, acuerdo, y bueno, cuando yo hablo de que llegó la hora de los trabajadores, es porque ya con los equilibrios mínimos que se han generado en un sector, en un sector económico, en el sector privado que viene retomando algunos equilibrios y que transitó años muy difíciles y que hay que reconocerles que hicieron grandes esfuerzos de mantenerse en el país, que continúan en el país, siguen apostando en él. Bueno, creo que ahora hay que mirar hacia los trabajadores del sector público y exigir a la administración, al patrón, la necesidad de sentarse a discutir la reconstrucción de los salarios del sector, bien sea por el tema de la dolarización o con una metodología que permita recuperar la indexación en medio de este proceso de hiperinflación. Allí pareciera una contradicción y desde el punto de vista macroeconómico pudiera yo estar presentando aquí una serie de limitaciones en cuanto a la posibilidad de responder, pero por eso creo que se abre un proceso de discusión para ir construyendo una propuesta que sea progresiva, y no me atrevo a hablar de $600, de $500, porque realmente sería una hipótesis falsa. Sí creo que es importante arrancar el compromiso de la necesidad de ir reconstruyendo el salario de los trabajadores y que no continúe ese rezago del mismo con los niveles de precio o con el tema de la destrucción del poder de compra del salario, de los salarios del país, y que, bueno, prácticamente tenemos salarios de hambre. Y cuando tú revisas las tablas del sector del magisterio
o el sector universitario parte de 3.9 salarios mínimos, vemos que un profesor está prácticamente iniciando con 6, 7 dólares en la primera escala y puede terminar en 10, 11 dólares. Son salarios que, bueno, de una manera u otra no permite satisfacer las condiciones mínimas ni del profesor ni de su núcleo familiar. Y bueno, aquí estamos de distintos sectores y podemos hacer el ejemplo para cada uno de valga la redundancia, de los sectores en los cuales nos desarrollamos y vemos que en definitiva tenemos salario de hambre. Entonces yo sí creo que el debate de construir una metodología, exigir una respuesta sobre la misma, bien sea vinculada al propio fenómeno que está ocurriendo en el país, entendiendo las limitaciones fiscales, sería un triunfo para un logro para los trabajadores y un triunfo para los sectores sindicales. Del resto sería crear falsas expectativas, del resto sería caer en la inacción de no dar un debate sobre el tema salarial que permita, bueno, movilizar, denunciar y construir una propuesta sobre la recuperación del mismo. Gracias, economista. Gracias por su presentación. Nos trae elementos muy importantes para esa política, la hora de los trabajadores, la hora del tripartismo, la hora de fijar metodología que nos permitan rescatar el salario y reducir la brecha entre el poder adquisitivo del salario y la canasta alimentaria, tal como lo prevé el artículo 91. Para el análisis, esos tres planteamientos, la dolarización, la petrolización y el ajuste salarial, como lo establece el artículo 91, lo cual nos indica que la respuesta va a ser macroeconómica, que no hay una receta mágica y que va a depender también de los distintos sectores, sector público, sector privado y trabajadores no dependientes de la economía informal, que son hoy día la fuerza de trabajo más grande en Venezuela, en América Latina y en el mundo. Continuamos con la segunda, el segundo forista, que es el compañero dirigente sindical del sector salud, compañero Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, FETRASALUD, dirigente de la corriente sindical MOSBASE y de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, ITV. Bienvenido, Pablo, tienes la palabra. Pablo nos va a hablar, Pablo nos va a hablar un poco de la agenda sindical y de lucha en esta hora de los trabajadores para rescatar el salario que nos merecemos. Bueno, gracias Marcela, saludo a todos por ahí, he visto que se han conectado algunos expertos en lucha, Judy León, Rubén González, Luis Cano, con quien hemos compartido pues la calle, en la Mariqueta, el profesor Alfonso. Y no puedo dejar de hablar de lo que ha sido un poco la historia pues, de esta lucha de los últimos años, donde hemos demostrado los trabajadores que vamos a la calle, que salimos, que reclamamos, pero las respuestas han sido muy contrarias a lo que ha representado esa lucha. Bueno, vemos en la exposición de Crespo, se ve claramente cómo se ha deteriorado el ingreso de los trabajadores. Yo no utilizo la palabra salario porque no existe. Ya en Venezuela recibimos una remuneración simbólica que, bueno, no se sorprende. Hoy visité, andaba trabajando y una trabajadora se me acercó por un problema que tenía con sus prestaciones sociales porque le había salido la liquidación desde el año 2018 y se le ha deteriorado tanto que tiene un poco más de $10 en este momento por 34 años de servicio. Eso nos da una visión de la inconsciencia con que se ha manejado los derechos de los trabajadores en el país. Y bueno, para remontar un poquito, yo creo que nosotros, los trabajadores sanitarios, hemos representado una gran vanguardia entre lo que significa la lucha laboral de los últimos años. Recuerdo mucho el año
creo que fue el 2017, donde nos reunimos Judy León, Luis Cano, mi hijo Mauro Zambrano, Ana Rosario Contreras, el fallecido Freddy Ceballos, mi persona, y convocamos una marcha dentro de lo que significaba esa conflictividad que teníamos nosotros permanente en el sector salud. Igualmente, en esos días, quienes nos acompañaban en la lucha eran los profesores universitarios y llamamos una movilización desde la avenida San Martín. Ese fue como el comienzo, digamos, de la lucha de calle con fuerza. Fue una movilización muy grande. Rubén González vino desde Guayana con 2 autobuses de trabajadores y logramos, bueno, marchar un poquito desde la maternidad hasta pasando el elevado. Creo que había más de 2.000 trabajadores en esa fecha. Y parece mentira, pero de eso derivó reuniones con las autoridades y se establecieron algunos de los petitorios, no todos, pero se logró que el cestatique de los jubilados y pensionados, que posteriormente hicimos movilizaciones en el Ministerio de Salud, se le otorgara a nuestros compañeros que de alguna manera se convierten en trabajadores pasivos después que los jubilan. Eso dio su fruto. A eso le dimos mucha continuidad. Nosotros no dejamos de estar en la calle durante todo ese año 2017. Le dimos continuidad en el año 2018, esa gran lucha por las reivindicaciones, por el deterioro del salario. Veníamos en una época de inflación. Todavía, de alguna forma, lo que se recibía representaba algo, pero por supuesto, el deterioro era sistemático dentro de lo que significa el ingreso y por supuesto, al deteriorarse el ingreso, vamos perdiendo la contratación colectiva. Por ahí, por el mes de agosto, bueno, fatal. Nosotros inclusive cuando llamamos a aquel famoso paro, que le dicen el paro de las enfermeras, donde participamos todos los trabajadores en forma unificada en el año 2018, logramos reivindicaciones, inclusive logramos unas 7 cláusulas económicas que nos mejoraron el ingreso o en aquel momento el salario a los trabajadores, pero no esperábamos, eso nos duró como 3 meses, porque no esperábamos que ese mismo año, en agosto del 2018, bueno, se estableciera ese paquetazo donde precisamente, de eso habló el compañero Crespo, bueno, se crearon las tablas del hambre, el término que se utilizó, que se hizo muy famoso en el país, porque se llevó a efecto un nuevo cono monetario. Igualmente, hablaron de precios acordados, hablaron de que, bueno, íbamos a ganar medio petro. Hay muchos compañeros que dicen que nos metieron medio petro en aquella época. Y lo que sí fue una política que le ha servido de mucho al gobierno es que en esa época, bueno, se creó además o sea, era medio petro, que representaban unos 1.800 bolívares al mes. Y hubo la paridad entre el dólar oficial y el paralelo. Ambos quedaron en 60 bolívares para la época. Pero desde ahí en adelante es que nace el gran deterioro del ingreso de los trabajadores venezolanos. El gobierno dedicó, digamos, o sea, del equipo económico de Maduro se dedicó fue a mantener la paridad entre el dólar oficial y el dólar paralelo, y por supuesto el deterioro del salario fue avanzando a los niveles que hoy estamos, que significa simplemente un salario o un ingreso de hambre, un ingreso simbólico, porque nada más pagando el pasaje nosotros estamos pagando, valga la repetición, para la prestación del servicio. Y esa lucha que se desarrolló en esos años, también realizamos marchas, vino Rubén a Caracas con muchos trabajadores también. Bueno, ahí comienza la gran persecución por la lucha ejercida contra los trabajadores venezolanos. Encarcelan a Rubén González, va preso Rubén, lo capturan en una alcabala por allá, por el agua de Barcelona, del estado Anzoátegui, y desde ahí, bueno,
detenidos 9 trabajadores de Ferrominera. Se establece la norma de la jubilación forzosa, igualmente, donde a compañeros como Ramón Gómez lo jubilan sin tener el tiempo ni la edad. Despidos como el de Noel Hernández, y así sucesivamente el caso del compañero de Reinaldo Díaz, también jubilado forzosa, y infinidades de detenciones en el año 2018 y parte del año 2019. O sea, hago todo este reflejo y cuento toda esta historia porque eso señala con mucha claridad que hemos estado en la calle, que los trabajadores hemos hecho un gran esfuerzo por la reivindicación, hemos luchado, digamos, nos hemos unido en ese norte de la recuperación y la reconquista de lo que nos han robado, que es el salario, la contratación colectiva. Inclusive se nos cerraron los caminos en todas las instituciones públicas, y a pesar de esa gran lucha hemos visto el deterioro de las empresas. O sea, vimos cómo se cayó la empresa petrolera, vimos cómo se cayó la alternativa, que eran las empresas de Guayana. Hemos visto el deterioro del sistema educativo, a pesar de que también en este año 2019 salen los maestros con mucha fuerza a la protesta. Nosotros también los acompañamos, y todos los que pudimos de alguna forma anduvimos, digamos, protestando, luchando, bueno, siempre reprimidos por el accionar, pues, que ya sabemos cómo actúa el gobierno, la amenaza constante a todo aquel que levanta la voz, y por supuesto, a pesar de todo ese gran esfuerzo, el gobierno sigue su agenda, donde no permite ni busca la forma de que se detenga la inflación. Y bueno, y ya a estos tiempos llegamos a la época de la hiperinflación, una hiperinflación que ha sembrado el hambre y la miseria en todos los sectores del país. Más allá de esto, a la llegada de la pandemia, lo que hemos visto, además de que la llegada de la pandemia consigue y encuentra un sistema de salud totalmente vulnerable, simplemente ya, o las otras empresas que venían en forma sistemática saliendo a la calle, y otros sectores de trabajadores, bueno, se van quedando en la casa. Y ahí es donde viene la redimensión. Pues ahí nosotros en el sector salud, lo que representamos, lo que continuamos ahí unidos con mucha fuerza, que es el sector de bioanalistas, representado por Luis León, Médicos Unidos de Venezuela, representado por el doctor Jaime Lorenzo, los jubilados, donde está Luis Cano, Carlos Julio Rivera, y por supuesto la presencia también de los odontólogos, de los farmacéuticos. Bueno, decidimos en plena pandemia ganarnos los espacios trabajando. Ahí hemos hecho un gran esfuerzo, o sea, ahí hemos, digamos, no hemos abandonado los centros de salud en estos tiempos de pandemia. Hemos hecho los reclamos correspondientes. Se creó el monitor salud con participación igualmente de los profesores universitarios, la profesora Keta Stephanie, la profesora Jacqueline Richard, y eso ha sido un instrumento donde se le ha dado la información de lo que puede significar el deterioro y el avance, digamos, de la crisis en el sector, con números y por supuesto con información en tiempo real dada por los trabajadores. Y bueno, y ahí continuamos. Se me olvidó nombrar también el equipo del SUNEXAC, que se ha estado en todas estas luchas. Y bueno, ¿qué hicimos? Bueno, nos pusimos a fabricar tapabocas los trabajadores, porque el gobierno en este caso no cumple con la protección adecuada que debemos tener los trabajadores sanitarios. Igualmente
a solicitar donaciones y se ha desarrollado una política laboral de lucha al lado de los trabajadores, asambleas permanentes a pesar de la pandemia en todos los centros de salud de Caracas y por supuesto en muchos centros a nivel nacional, y hemos llegado a un nivel de organización en este momento que tenemos ganado por lo menos en Caracas todo lo que significa los centros de salud más importantes y por supuesto más emblemáticos del país. Ahí voy entonces al tema de la organización de una agenda sindical, porque también influenció mucho, digamos, las situaciones políticas que se han vivido. Ejemplo, en el caso primero de lo que sucedió en La Carlota, que a la final no hubo, digamos, ningún tipo de solución, se perdió la movilidad. Nosotros en ese momento, bueno, hacíamos convocatorias inmensas a los trabajadores aquí en Caracas y en otras partes del país. Y igualmente al siguiente año, cuando hubo el problema de los mercenarios, eso nos deterioró en gran medida los avances que habíamos retomado nosotros en los distintos sectores en este caso de la administración pública. Hoy en día, una agenda con movilidad cuesta mucho porque los ministerios tienen los trabajadores, en la gran mayoría, en su casa. El sector educativo está totalmente paralizado. Las empresas de Guayana, a pesar de los grandes esfuerzos que se vienen haciendo desde la ITG, desde la IT, también la IT ERES, que está en el Estado Bolívar, los trabajadores de Unidad en la Conciencia, en SIDOR, a pesar de todo esto, bueno, tenemos muy poco, un porcentaje muy bajo de trabajadores prestando el servicio. Y, por supuesto, en la salud seguimos nosotros con el avance, digamos, de tratar de seguir en las calles y, por supuesto, a la vez prestando el servicio, a pesar de que tenemos los salarios simbólicos. Una agenda necesaria para recuperar, digamos, la lucha en el país es que nosotros los trabajadores, eso es un pensamiento, es lo que nosotros proponemos dentro de lo que significa la lucha, que tiene que ser una agenda laboral, al tomar el camino de lo que le interesa en este momento al trabajador. Bueno, hay muchos que dicen que con el gobierno no se logra nada, que tiene que irse para que se logren las cosas, pero nosotros no podemos dejar de practicar la exigibilidad de los derechos en el país desde las bases. Y ahí viene donde hemos establecido lo que llamamos el pacto de las bases, que es el encuentro entre los trabajadores y las comunidades. Esto lo venimos desarrollando poco a poco y nos ha venido dando resultados. Y cuando les hablo del pacto de las bases, porque ya conocemos el primer pacto que hubo en el país, que fue el pacto de punto fijo, que no necesita mucha explicación. Igualmente, Chávez pactó con los grupos económicos del país y igualmente pactó con las Fuerzas Armadas para llegar al poder. Y ahora falta el nuestro, el de las bases, el que viene de abajo hacia arriba, y eso está más que demostrado en la lucha. Nosotros, los dirigentes de base, los que estamos allá abajo con los trabajadores, somos los que hemos encabezado las luchas en los últimos años en el país, porque no contamos con, digamos, un interlocutor válido que represente ante la patronal, sea la privada o sea, en este caso, el sector público, a la masa trabajadora. El caso, de ejemplo, CTV cumple este año, valga la repetición, 20 años sin realizar un proceso electoral. Se han muerto casi todos los dirigentes que pertenecen a esa junta directiva o comité ejecutivo. La central socialista, bueno, es una central que
que fue creada desde la patronal, y tenemos, bueno, casos como el de ASI, que hace grandes esfuerzos. Ok, bueno, voy a ir finalizando después que dije lo que habló de la interlocución válida. Bueno, la gran necesidad de que todos retomemos una agenda laboral donde le demos la verdadera importancia que significa el salario. El tema del salario como principio, la vacunación masiva, bueno, el tema de la protección, que no solamente es para los trabajadores sanitarios, por supuesto somos una prioridad, pero eso debe existir, digamos, en el ámbito de lo que significa lo laboral. Oye, hay un tema que es el de la alimentación, el tema educativo. O sea, yo creo que debemos basar la lucha en una agenda netamente laboral, los trabajadores con nuestra propia política para reconquistar de alguna forma lo que hemos perdido. Gracias a todos. Bueno, continuamos. Gracias, Pablo. Nos trajiste un elemento fundamental para la recuperación del salario, como es reforzar la organización y la unidad de los trabajadores para conquistar el poder de los trabajadores y poder reivindicar el salario, los beneficios, la contratación colectiva, temas importantes. Y más aún, tocaste el tema de volver a las bases y tocar el dolor y el sentir de cada trabajador. Fundamental para los trabajadores esta lucha que se viene dando desde el movimiento sindical autónomo e independiente para recuperar todos los derechos que están pulverizados en este momento. Vamos a continuar con la tercera aforista, la compañera Jacqueline Richard, profesora de la Universidad Central de Venezuela, abogada, especialista en Derecho del Trabajo, con maestría en Políticas Públicas y Gobierno, doctora en Sociología y asesora desde hace más de 30 años del movimiento sindical. Hoy hablará sobre la política salarial y antisindical del Estado venezolano. Tiene la palabra, profesora. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y me siento como en casa viendo el chat, porque es una excelente mezcla entre academia y dirigencia sindical, que desde la Universidad Central de Venezuela siempre la hemos promovido. Los cursos sindicales que desarrollamos desde el 2014, buscábamos que se abriera ese espacio de diálogo y encuentro entre la academia y el movimiento sindical. Y creo que este foro lo está cumpliendo perfectamente porque veo varios compañeros de la academia y varios compañeros sindicalistas. El tema de la política laboral y salarial del gobierno venezolano, sobre todo de los gobiernos que asumen el poder a partir del año 99, primero con el fallecido presidente Chávez y ahora con el presidente Maduro, creo que tiene una característica importante de reseñar y que refiere a lo que la doctrina de los estudios del trabajo y la doctrina laboral jurídica denomina flexibilidad laboral, que son medidas que va tomando el Estado y los empresarios para disminuir los beneficios salariales y para disminuir los efectos de los ingresos salariales sobre pagos típicamente los pagos que debe recibir un trabajador. ¿Y por qué la sitúo como una expresión de una política salarial de flexibilidad, una política casi neoliberal, aunque se diga que es un gobierno progresista, antiliberal, por una serie de elementos? Y eso implica hacer un retroceso. En 1997, el 75% de los ingresos de los trabajadores era considerado no salario. Aquí están laboralistas, están dirigentes sindicales y saben que eso implicaba una cosa muy importante para algo que es muy valorado para los trabajadores, que eran las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales siempre han sido el gran colchón de la clase trabajadora, no solo para seguridad social, sino para enfrentar diversas contingencias que pueden ocurrir en el transcurso de la vida. Entonces,
Ahí hubo un acuerdo muy criticado, que fue el famoso acuerdo tripartito, y que logró uno de las negociaciones fue lo que se denominó la recomposición del salario. Recomposición que duró muy poco, porque se suponía que no más del 20% de los ingresos de un trabajador podían ser considerados no salariales, es decir, todos los ingresos, el 80% iba a tener efectos sobre todos los pagos que recibe un trabajador por la prestación de servicios, llámese bono vacacional, llámese hora extra, llámese bonificación de fin de año, pero lo más importante era tomado en cuenta para calcular las prestaciones sociales. Y digo, duró muy poco, porque las empresas se movieron rápido. Y en el 98 apareció la ley que tenía otro nombre, Ley de Programa de Comedores, pero empezó a ser conocida como la Ley de Cestas TIC. Y en el año 99, con la Constitución, volvió a tratarse de limitar la desalarización de los ingresos con la noción de salario integral que tiene la Constitución en el artículo 91, que a Queta le gusta mucho, que digamos que tiene como referente la canasta básica. ¿Esto qué significa? Que el salario debe ser lo suficiente para satisfacer las necesidades materiales, sociales del trabajador y su grupo familiar. Y se reafirma el carácter del salario como obligación alimentaria que beneficia al trabajador, a su familia, y el salario cumple la función de generar Entonces, esa reafirmación de la Constitución empieza a ser desaguada con la legislación. En el 2004 y en el 2011 vuelve a aparecer la idea de los bonos sin carácter salarial. Vuelve a aparecer la idea que hay una posibilidad de pagar una serie de ingresos que no van a tener ninguna incidencia en el salario y en los beneficios laborales de los trabajadores. Y son normas que va dictando el presidente Chávez y que después son reafirmadas por el presidente Maduro, llegando a el extremo que un beneficio que era el Cesta Ticket, que era inicialmente 97, 98, una comida, por decirlo así, una papa que debía recibir el trabajador durante su jornada, empieza a desvincularse ese beneficio de su función alimentaria. ¿Por qué? Porque primero aparecen los famosos Cesta Ticket, que supuestamente tenían que ser utilizados solo para comprar comida, pero la dinámica social va por un lado y lo que dice la norma otra. Y comenzaron a usarse los Cesta Ticket para diversos tipos de adquisición de bienes y servicios. Después apareció una famosa tarjetica para dar el beneficio, se depositaba una cantidad de dinero. Pero ya en el 2011 comenzó la legislación a decir ni Cesta Ticket ni tarjetica, un pago en dinero, completamente desvinculado de su función original de proveer una alimentación balanceada durante la jornada de trabajo. Y se les fue desvinculando de tal manera que se les desvinculó inclusive de la prestación de servicio. ¿Por qué? Porque pasó a utilizarse el nombre del bono de alimentación para encubrir un salario. Y de ahí en adelante hemos llegado al nivel que el ingreso no salarial ha comenzado a superar abiertamente los ingresos salariales, no solo por el Cesta Ticket, sino que los empleados públicos a través del sistema Patria están recibiendo una serie de bonos. El otro día el ministro del Trabajo decía, no solo vayan a comprar aguatalitos con el salario mínimo y el Cesta Ticket, que había llegado a 10 millones, sino tomen en cuenta que además de ese pago, el Estado venezolano, el gobierno, a través de esta plataforma online, le da a los trabajadores una serie de beneficios. Aquí estaba Pablo y podemos hablar del bono para los trabajadores de
de primera línea por COVID. Podemos hablar de los bonos que cada cierto tiempo cualquier trabajador activo de la administración pública recibe por 4 de febrero, por carnavales, por mirar a la esquina, bonos de, hasta inclusive se está pagando una especie de bono de productividad por el sistema patria. Ninguno de esos bonos son salarios. Por lo cual, el Estado como empleador es el principal violador de la legalidad y comete cotidianamente fraude a la ley. Fraude a las disposiciones que obligan a que los ingresos que reciba el trabajador sean considerados formando parte del salario y sean base de cálculo para los demás beneficios laborales. También es bien importante tomar en cuenta que no es cualquiera el que lo está haciendo. Lo está haciendo el propio Estado. Le está dando un mensaje al sector privado. Y el sector privado, el patrono privado, que siempre deseó quitarse de encima el salario, porque ellos hablan de costos laborales y disminuir ese costo laboral, consiguió un modelo a seguir. Hay un estudio que sitúa el ingreso promedio de los trabajadores del sector privado, los trabajadores asalariados, en $50. Bueno, esos $50 no son salarios. Normalmente el sector privado paga como salario el salario mínimo o un poquito más de salario. El resto también es bono, bono sin carácter salarial. Con lo cual, la idea de salario como obligación alimentaria, como política estatal para generar ingresos suficientes y garantizar calidad de vida al trabajador y su familia, desapareció del discurso oficial y se le mandó un buen mensaje al sector privado. Yo creo que los empresarios colombianos, por hablarlos del lado que estarían felices en Venezuela, porque no hay salario. Y esa política se refleja claramente también en los términos que empieza a utilizar el gobierno venezolano. El gobierno venezolano hablaba de salario mínimo, después empezó a hablar de ingreso mínimo, y ahora habla de ingreso social. Con lo cual la noción de salario y de vincular los ingresos al trabajo productivo terminó de desaparecer. Asociado a esa política de desagüe del concepto de salario, de hacer que el trabajador no tenga ingresos que provengan de su trabajo, no se puede desvincular todos los pagos por el sistema patria, que tampoco compensa, porque habría que decirle al ministro que contemos los bonos que se recibieron el mes pasado, más el aumento salarial, más la caja CLAP. En conjunto no llega a $30. No llega. Pero ya el ingreso social ha dejado de estar vinculado a tu actividad productiva, sino es una dádiva del poder. Dádiva que va a depender de una serie de comportamientos que se le exige a la persona que va a recibir esas dádivas que provienen desde el Estado. Por lo cual se afecta a otra cosa, que es bien importante cuando estamos hablando de derechos del trabajo, que es la ciudadanía. La ciudadanía en el trabajo, la posibilidad de que la persona se sienta ciudadano, se sienta productivo y que relacione su bienestar con su propia actividad laboral y con su trabajo. Entonces convertimos a la gente en dependiente. Y quien se niega a asumirse así, aparece la otra parte del Estado, el garrote. Aparece la criminalización a cualquier actividad de protesta por mejora de salario. Durante el 17 y 18 hubo protesta en la calle por reconquistar el contrato colectivo. Pablo nos hablaba del contrato del 2017 firmado por la organización sindical oficialista en el sector salud. Ese contrato tiene una cosa bien importante, no tiene cláusula salarial. O sea, la esencia de la negociación colectiva, ¿para qué yo me siento a discutir un contrato colectivo? Los que hemos hecho vida en la
organizaciones sindicales, cuando yo como abogada me llamaban a meter un pliego de peticiones, lo central eran las reivindicaciones salariales y en alguna época también el HCM. Bueno, el contrato del sector salud no tiene cláusula salarial. La cláusula salarial dice lo que dé el gobierno, lo que el gobierno determine como aumento. ¿Qué sentido tiene una negociación colectiva si le quitaste el lomito? Y eso es parte de la política estatal en materia salarial. Esa política también tuvo una famosa resolución que los abogados dicen, es un instructivo hacia los funcionarios de la Administración del Trabajo en torno a cómo debían presidir las mesas de negociación salarial y cuáles eran las propuestas que podían aceptar de las organizaciones sindicales y los acuerdos que podían llegar los empleadores, por lo que, y ahí me voy a meter en un tema de Luis sabe mejor que yo, mecanismos de buscar combatir la hiperinflación. Y se dijo, las tablas salariales no pueden llegar a un máximo entre 1 y 2 salarios mínimos para evitar la hiperinflación. Y muchos decían, mira, esa es una instrucción simplemente a un funcionario público. No, es mentira. Marcel y todos los que tratamos de meter un proyecto de negociación colectiva, sabemos perfectamente que para sentarnos en la mesa de negociación, por la ley, por el decreto ley del año 2012, el decreto ley orgánico de trabajadores, del trabajo, trabajadores, trabajadoras, necesitamos el sello del ministerio, necesitamos la admisión del pliego. Y para depositar el convenio necesitamos la homologación, el visto bueno del Estado. Por lo cual la política estatal es una política de intervención en la cual se violan los principios fundamentales que deben regir el establecimiento de salarios, ya sea de salario mínimo, que es la concertación, o el establecimiento del salario en una mesa de negociación colectiva donde sindicatos y empleadores negocian de manera libre y voluntaria. Se negocia con una pistola en el cuello. Si se te ocurre salir a la calle a reclamar, caes preso. Tenemos un porcentaje altísimo de dirigentes sindicales sometidos a proceso penal, que el sistema funciona con llevarte detenido, hacer un parapeto de legalidad, porque aparece después de digo parapeto, porque no se puede haber una detención sin una orden judicial. Entonces te dicen que te agarraron prácticamente en flagrancia porque estaba en la calle con un cartelón o haciendo una protesta. Aparece un fiscal, presenta la acusación, y en la audiencia de presentación el juez te dice, te voy a juzgar en libertad bajo la condición de que tu boquita comience a estar bien cerradita. Y te mandan para tu casa. Y el proceso se mantiene eternamente. Hay procesos penales iniciados en el 2007 con régimen de presentación o de libertad condicionada hasta el día de hoy. Esos procesos no se cierran. Y además hay dirigentes sindicales detenidos. Para ir cerrando, para ocupar los 15 minutos que me dieron, tenemos una política estatal que tiene dos líneas que de alguna manera confluyen. Por un lado, la desalarización, la absoluta desagüe del concepto de salario, la vinculación de los ingresos a dádivas estatales, la noción de trabajo productivo empieza a desaparecer, y por otro lado, los que quieren mantenerse en el trabajo productivo y exigen mejores condiciones de trabajo, ejercen ciudadanía, son reprimidos. Es una política estatal fundamentalmente antiobrera y con algunos elementos que ni siquiera los gobiernos de derecha de la región los implementarían de forma tan descarada y masiva. Yo no me imagino al al gobierno colombiano pagándole el salario a sus empleados públicos más del 80% con bonos, que ninguno tenga carácter salarial. No me imagino al presidente de Chile haciendo lo mismo, y menos dando una imagen
de fraude a la ley hacia el sector privado. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Jacqueline. Excelente ponencia, nos pone a pensar muchas cosas sobre este proceso de las metodologías para recuperar el salario y establecer una fijación de acuerdo a la realidad, como lo decía el profesor, el economista Luis Crespo, que sea real y no sea nominal o simbólica. Para iniciar el ciclo en el cual puedan responder las inquietudes de los compañeros, es importante varios elementos que han preguntado. Por ejemplo, ¿es posible la dolarización del salario sin dolarizar la economía en un país en el que dejamos de ser rentistas y tenemos una crisis de las magnitudes o de la magnitud en la cual nos encontramos y sin gobernanza jurídica? También nos preguntan ante los distintos términos que se usan ahorita en las gacetas y en los instructivos, cómo recomponer toda la conceptualización cuando nos hablan de salario, de ingreso, de remuneración. Se perdieron todos los tipos de salario, nos hablan de salario integral, hay una descomposición de los conceptos de salario y realmente no se sabe, o los trabajadores no saben con qué le están calculando y si hoy existen o no existen prestaciones sociales. Sería interesante hablar sobre eso. Pablo, nos preguntan también cómo debe ser la respuesta del movimiento sindical, en este caso del sector salud o de los distintos sectores en relación a la presión que se debe ejercer para esas mesas de diálogo desde las bases, pero también tripartitas para recomponer el salario. Nos preguntan, ¿con las leyes actuales podemos recomponer el salario o se requiere legislar un régimen transitorio para no perder los derechos adquiridos y recuperarlos de manera indexada? Nos preguntan también, ante la crisis que tenemos, ¿es viable la política de salarios mínimos en Venezuela? ¿Cuál cree el economista que es la solución más viable? ¿La indexación, el ajuste progresivo o la dolarización? Evidentemente a nadie le gusta la petrolización. ¿Qué propuesta salarial tiene el sector salud? También nos preguntan por aquí. Y nos pudieran decir cómo si en lo que llamaban la Cuarta República se criticaba el tema de la desalarización y la política de los bonos, lo cual se logró integrar todo el salario. En este momento, esa política flexibilizadora de desalarización y de bonos, cómo hacer para que eso no exista y se recupere el valor real del salario. Con el salario en dólares, en el sector privado preguntan, con el salario en dólares, de hecho, a través de bonos, se pierden las prestaciones sociales. Estos montos no son incluidos en el valor del salario integral de las prestaciones sociales. ¿Cómo recuperar estos conceptos? Vamos a iniciar de la misma forma en que los foristas iniciaron su presentación y primero le damos la palabra al economista Luis Crespo, luego Pablo Zambrano y finalmente Jacqueline Richter, 5 minutos cada uno para responder todas estas inquietudes en relación al tema salario. Yo creo que en lo complejo que estamos inmersos en el país con el tema de la destrucción del Bolívar y del régimen monetario, y bueno, partiendo de que estamos en una situación bimoneda, porque el que marca es el dólar, independientemente de lo anterior, de que existen algunos estados con otras monedas, el peso colombiano, pero quien va marcando es el dólar.
La situación de los trabajadores que reciben bolívares es una situación de carácter humano, un tema de desigualdad brutal lo que está ocurriendo con ese sector. Y me incluyo porque, bueno, en la universidad yo recibo bolívares que no me sirven para nada. Y bueno, en ese contexto nosotros debemos asumir una metodología para enfrentar el debate sobre el salario. Y es allí donde, entendiendo que si aproximadamente el 70% del país está dolarizado, los precios están dolarizados, hay servicios públicos que los están dolarizando de manera enmascarada. Hay instituciones, hay empresas del sector público que están dando bonos en dólares, y lo digo responsablemente acá. Banco F está dando bonos en dólares a trabajadores en distintas escalas. Entonces, y los trabajadores no vamos a abrir el debate sobre cuál es el régimen, pero cómo queremos recibir o percibir nuestro salario. Yo creo que eso hay que dejarlo clara en la mesa. Sí, debemos asumir un debate sobre la dolarización del salario. Y responsablemente en mi intervención inicial asumía que no iba a establecer un monto, yo no iba a hablar de $600, pero si utilizamos como referencia, y lo conversaba, aprovecho y saludo al profesor León Arismendi, lo conversamos a finales del año pasado. Si tomamos como referencia el índice del Banco Mundial para establecer las condiciones de pobreza extrema en la que se encuentra un trabajador, que habla de $1.9 diarios, si nosotros tomamos como $2 de referencia mínima para discutir un pivote, valga la redundancia, mínimo para abrir la discusión, estaríamos hablando de $60 mínimo de ingreso para un trabajador que pudiera cumplir con los criterios mínimos de no estar en la condición de pobreza extrema. Y lo pongo es como un ejemplo para la necesidad de construir una metodología de ese debate con criterios claros y creíbles, y no generar falsas expectativas ni engaños sobre el mismo. Bueno, ahora me quito mi careta de trabajador y dirigente gremial y me pongo el otro aspecto vinculado con mi desarrollo profesional como economista, que hay limitaciones fiscales en el país para responder a exigencias mayores. Bueno, vale, la crisis no la podemos seguir pagando los trabajadores, porque ahora también responsablemente debo decir, el sector privado ha venido posicionándose en un mejor escenario, con mejor rentabilidad y mayor rentabilidad y condiciones laborales que que deben debatirse desde el punto de vista de la contratación pública y la seguridad social. Y pudiéramos ahí hacer una luna de miel en términos de que hemos transitado la crisis juntos. Pero bueno, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, desde el punto de vista de la necesidad de la atención al sector público y la necesidad de sentarse y exigir una metodología para la reconstrucción del salario y poder cumplir o responder a esa expectativa de salario digno. Y creo que el compañero Tony nos preguntaba, salario, estamos hablando de que nos paguen en dólares el sector público. Bueno, vamos a presentar el debate, vamos a abrir la discusión, porque lo que es cierto es que el Bolívar está destruido. No nos extrañe que en los próximos días o en las próximas semanas se dé una nueva reconversión en el país que no resuelve los problemas de fondo. En este país se requeriría una nueva política económica, un nuevo escenario político, una reforma monetaria o un nuevo régimen monetario, pero en la medida en que nos encontramos en esta coyuntura, nosotros no podemos seguir cargando la crisis en el hombro, que los trabajadores continúen pagando la crisis mientras observamos que la inequidad se posiciona en el país, la desigualdad se amplía, porque en estos días participaba en un debate donde me decían, profesor, pero la desigualdad siempre ha existido, pero en este momento la brecha se amplió en magnitudes exorbitantes, donde ya trascendemos al tema de la inequidad.
no podemos acceder a un sistema de salud, no podemos acceder a las condiciones mínimas de un buen sistema eléctrico, de un buen sistema de acceso a Internet, que hoy en día es un derecho humano, el tema de la desprotección que tenemos en la seguridad social de nuestra familia y cómo compromete eso el sano desarrollo de nuestros hijos. Bueno, mira, yo creo que en lo particular y con toda la responsabilidad desde los escenarios en los cuales me muevo, creo que sí debemos presentar un debate sobre la metodología, la reconstrucción de los salarios con base a lo que viene marcando el régimen monetario en el país. El gobierno calcula en bolívares para su estrategia populista, o para fundamentalmente para su estrategia populista o para lanzarle dádivas al pueblo, lo digo claramente, pero las grandes definiciones en términos económicos las construye en moneda dura. Veamos, bueno, un ejemplo que lo padecemos todos los días, el tema de la gasolina. Pásense por la ciudad y vean cómo están reconstruyendo algunas estaciones de servicio que van a ser dolarizadas y a quienes les están entregando esas concesiones. Veamos la política, la ley antibloqueo, a quién va a beneficiar y a quién viene beneficiando. Estemos atentos sobre la ley del desarrollo de las zonas especiales, sobre la posibilidad de que se instalen maquilas en el país. Entonces, creo que para el sector sindical vienen días difíciles para caracterizar y enfrentar los escenarios venideros. Sí estamos, bueno, como trabajadores estamos mermados. El que no tuvo que ir a desarrollar otras actividades, o el que no está recibiendo aporte de algún familiar, debe estar en una situación comprometida. No era juego aquella cifra de ENCOVI, creo que fue 2018, donde los venezolanos habían perdido aproximadamente 11 kilos. Y no era extraño nosotros ver a vecinos, colegas, compañeros o familiares que habían perdido su condición física. Entonces, responsablemente sí creo que debemos poner en la mesa el debate sobre la dolarización del salario, con el tema, entendiendo y dejando claro que la magnitud del mismo va a generar mucho debate, y que financieramente el patrón va a presentar grandes limitaciones, pero bueno, creo que la responsabilidad desde el punto de vista de retomar la reconstrucción del salario, y creo que lo decía Pablo, una agenda para los trabajadores, está en esta coyuntura, está en este momento. Por eso al final yo decía, llegó la hora de los trabajadores, porque bueno, mira, veamos la situación de las empresas. Se han reconstruido, insisto, han restablecido algunos equilibrios en términos de precios, salario, operatividad. En este país eliminaron las exenciones tributarias para las importaciones. En fin, hay un conjunto de condiciones que están favoreciendo un sector, pero que para la clase trabajadora o para la clase obrera, como bien lo describía la profesora Jacqueline, bueno, hay una política de someter, desconocer, e incluso de prácticamente neoesclavismo. Nos encontramos en una condición donde podemos discutir si ese concepto tiene vigencia. Gracias, profesor Luis Crespo. Disculpe, Deyanira, sí les voy a enviar la lámina del gráfico. Muy bien, economista. Jacqueline Richer, en segundo lugar, para que nos responda algunos comentarios de las inquietudes que tienen los participantes en este foro. Mira, yo creo que bueno que está León por acá, porque hay que pensar nuevamente en cómo se recompone el salario. Estamos peor que el 97. Y en una condición peor por historia, porque imagínense un trabajador que en este momento tenga 25 años. Para él la noción de prestaciones sociales no tiene sentido. Todos los que somos un poco viejitos
recordamos perfectamente la importancia, por ejemplo, de los adelantos de prestaciones. O cuando finalizábamos un contrato de trabajo, la cantidad de dinero que uno recibía por las prestaciones sociales. Eso desapareció. Un trabajador joven no tiene idea de lo que es las prestaciones sociales, de la importancia y la lucha que hubo para obtener esas prestaciones sociales. Entonces, estás partiendo de una situación de absoluta desventaja y de orfandad hasta histórica. O sea, si yo me acuerdo que cuando yo negociaba contratos colectivos, a mí habían dos cosas que eran bien importantes, que era el aumento salarial y el HCM. Eso era lo que se centraba la discusión del contrato. Y a veces era más importante el HCM que el mismo aumento salarial. Y el otro elemento que también era importante era los pagos, los adelantos por prestaciones sociales. O el aumento, la participación, el porcentaje del salario y del aporte del empleador a la caja de ahorro. Todo eso tenía una base salarial. ¿Quién no vivía pendiente de haberse gastado un préstamo de la caja de ahorro? Que las cajas de ahorro se hicieron expertas en tener préstamos a corto, mediano, largo plazo, y uno hacía una gimnasia financiera con los préstamos basados en ¿qué? En los salarios, y era un ahorro con base a tu salario. Eso desapareció. Entonces, indexar prestaciones sociales, eso implica, lo primero es recomponer el salario, y no solo recomponerlo en el sentido de que los ingresos sean salariales, sino que lo más importante es que el salario vuelva a cumplir su función de retribución del trabajo, que vuelva a cumplir su función de obligación alimentaria, que vuelva a cumplir su función de ser el ingreso que le permite al trabajador y a su familia tener calidad de vida. Sin eso es imposible hablar de una política salarial. Si el salario no vuelve a ocupar el lugar que debe en la política laboral, no tiene sentido ni siquiera hablar de dolarización, de indexación. O sea, el gobierno sé que está llamando a discutir en este momento sobre salario. Bueno, lo primero que hay que decirle, mire señor, deje de bonificar. Y dos, pague salarios que cumplan mínimamente los requisitos de ser una remuneración que cubra las necesidades básicas de un trabajador y su familia. Por ahí tenemos que empezar. Si no empezamos por ahí, estamos como apuntando hacia otro sector, hacia otra cosa. Gracias, Jacqueline, por estos comentarios importantes que nos permiten ir viendo hacia dónde deben ir nuestras reclamaciones próximas desde el movimiento sindical. Compañero Pablo Zambrano. Bueno, fíjate, creo que, digamos, aparte del salario también hay que recomponer las luchas. O sea, para nosotros poder lograr los objetivos es necesario que entendamos que tenemos que recomponer lo que es hoy un movimiento sindical que tiene una gran crisis dirigencial. Voy a aprovechar y me voy a parar por aquí un ratito. Hay una gran crisis dirigencial. O sea, los trabajadores están en los puestos de trabajo, están en su casa. La dirigencia es la que tiene que de alguna manera tomar conciencia y entender de que a esos trabajadores hay que darle respuesta. De que no podemos ya seguir con instituciones. O sea, ahora a los dirigentes sindicales no les gusta hacer elecciones. Bueno, en el caso de nosotros, FETRASalud se nos vence el periodo de este año y ya estamos hablando de cómo vamos a realizar los procesos electorales, porque ese es un factor determinante para lograr que los trabajadores respalden a, bueno, los dirigentes, digamos, de los distintos sindicatos, federaciones o confederaciones.
sea, no hay otra forma. Hay que llamarnos todos a la conciencia. Bueno, por ahí Mauro me anda hablando mucho sobre el tema del pie uruguayo, que puede servir de ejemplo en Venezuela. O sea, un solo movimiento sindical o una unidad real sindical. Y si es que se han hecho intentos, muchos intentos para tratar de unificar esta fuerza. Eh, y la verdad es que siempre hay factores que no lo permiten. Y ahora, ¿por qué las elecciones son importantes? Bueno, porque vamos a saber en ese momento quiénes son dirigentes y quiénes no, porque también tenemos ese otro problema, que hay un poco de compañeros que andan por ahí y dicen que son dirigentes sindicales y no tienen sindicato, y entonces intervienen permanentemente en lo que puede significar el avance de la lucha de los trabajadores. Eso es un factor determinante. Ahora, la organización. Ya tenemos que organizarnos sin inmediatismo, tenemos que comenzar en todos los sectores a hacer un mapa de lo que tenemos, de lo que realmente podemos hacer en cada sector que de alguna forma representamos. Porque la organización nos va a dar la fuerza para poder de alguna manera recomponer la lucha y por supuesto recomponer los salarios, porque ¿quién nos garantiza a nosotros, ejemplo, que mañana por X circunstancia se vayan los actuales gobernantes que tienen el control territorial del país, se vayan, bueno, y lleguen los otros, esos van a venir papitas, a decirnos aquí está el salario, no van a venir, ¿vale? Porque el patrono es patrono, o sea, patrono, de alguna manera siempre busca la forma de muy parecido a lo que pasa, pues ahí tenemos en Venezuela, hay sectores que se han enriquecido. Por ejemplo, cuando tú ves las comparaciones entre lo que es el salario del sector público y del sector privado, ahí se ve algún repunte en algunos sectores de lo privado que le pagan entre 50 y 70 dólares a los trabajadores, o sea, tampoco le pagan, digamos, lo que puede significar las ganancias reales que tienen en esos negocios. Así como hay una gran cantidad, pues, que no puede cumplir realmente con un salario justo para los trabajadores. No necesariamente, por eso es que hablaba, que no terminé el término, lo del pacto también de las bases, que también con la ayuda, pues, de ese encuentro entre trabajadores y comunidad, ese encuentro donde podemos arriar juntos la crisis. Bueno, lo demostramos ahorita en el Hospital Magallanes de Catia. Nosotros el 1 de mayo atendimos, fue el llamado de los trabajadores. Los trabajadores del Hospital Magallanes de Catia nos dijeron, vamos a organizar el evento en Catia, de los trabajadores de la salud. Bueno, invitamos a los que pudimos, fueron los que quisieron allá. Bueno, por allá estuvo Marcela, estuvo Queta, el profesor Alfonso, otros compañeros, y ahí se demostró la diferencia entre lo que fue el acto del PNUD y el acto en Catia de los trabajadores. Aquel era un acto de dirigencia y este era un acto de trabajadores. Pues. Y eso tiene que llamarnos a la reflexión. Yo no lo digo para que alguien se moleste o bueno, porque a veces uno dice cosas que a otros no les gustan, pero sí tiene que llamarnos a la reflexión. O sea, ¿cómo logramos nosotros que el que le interesa el salario se mueva por el salario? ¿Cómo logramos nosotros que se mueva por la contratación colectiva? ¿Cómo? Con comunicado no lo vamos a lograr. Con eso no lo vamos a lograr. Tenemos que lograrlo con un trabajo efectivo, con conversaciones diarias dentro de lo que significa los puestos de trabajo. Aquello que decían, volver a los portones, volver al encuentro, ir a la casa, si es posible, del trabajador, a conversar con él, pero lograr que se interese en la gran necesidad de recuperar las conquistas que teníamos, sobre todo el salario. Yo digo, inclusive yo a veces no entiendo cómo en Venezuela sea un órgano político importante el salario, dentro de lo que puede significar el sector opositor, que uno también lo representa, pero nosotros nunca dejamos de pelear por el ingreso de los trabajadores, pero en los sectores políticos no lo toman en cuenta cuando o sea, no hay nada más político que el salario. Tú te vas a un mercado y lo que escuchas de la gente hablar es del alto costo de la vida. Tú te vas
caminando por donde te dé la gana, y con quien hables, con el policía, el guardia nacional, el que te dé la gana, te va a decir el problema del salario. Eso está en el corazón de la gente. Ahora, ¿cómo nosotros logramos que ese sentir del ciudadano se convierta en lucha? Bueno, hay que organizarse, hay que reconocer, digamos, los liderazgos reales y, por supuesto, los que tienen las instituciones sindicales importantes, colocarlas al servicio de la clase obrera y de la clase trabajadora. Gracias, Marcela. Gracias a todos. Gracias, Pablo. De verdad que los que llevamos el sindicalismo en la sangre y la defensa de los derechos humanos nos emocionan estos temas, porque esto es construir. Esto es construir. De verdad que el sindicalismo es defensor de los derechos humanos, pero el sindicalismo también es servicio. El sindicalismo también es sentir lo que siente un trabajador, y es muy importante ese rescate de los valores y principios del movimiento sindical para poder regresar a reconstruir el país que tiene toda una economía distorsionada, y que nuestro pueblo ha perdido la venezolanidad, que ha perdido valores y principios producto de toda una crisis multidimensional, como lo decía Oli por allí en uno de los comentarios. De verdad, este es un tema que el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical inicia hoy el debate, porque debe empezarse a dar el debate en cada una de nuestras organizaciones sindicales, en las empresas, en las bases, en los centros de trabajo, en todos los lugares que sea posible, porque debemos definir en la academia, en el movimiento sindical, en las bases de los trabajadores, cuál debe ser la política salarial sana, coherente, responsable, que permita disminuir la brecha salarial y rescatar la dignidad del valor humano del trabajo que tanto merecemos los trabajadores que dignamente estamos en Venezuela luchando, sobreviviendo y resistiendo a esta situación tan grave en los mínimos históricos más bajos, como lo decía el profesor Luis Crespo, casi que llegando a Haití o a Bolivia, cuando nosotros somos un país tan rico, tan hermoso, y con una fuerza y una voluntad tan grande como la que tenemos para estar aquí luchando. Hay que tener un corazón muy grande. Gracias al Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, vamos a seguir escuchando en muchas oportunidades las distintas opiniones para construir esa propuesta entre todos, una propuesta colectiva que nos permita defender en los criterios que debemos hacer, pero también en la acción y la movilización, como lo planteaba Pablo. Les damos las gracias a los foristas, al economista Luis Crespo, está Pablo Zambrano del sector salud, la profesora Keta Estefani y a todos los profesores de la UCB por esta plataforma que permite tener indicadores de la libertad sindical que nos permitan construir país, construir derechos y los mejores beneficios y reivindicaciones para los trabajadores. Muchas gracias a todos los participantes. Dios me los bendiga y vamos a continuar haciendo estas mesas de trabajo, estos talleres y estos foros en distintos escenarios para construir entre todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.